tenemos aquí a dos artistas bastante disruptivos. Los dos tienen obra en Urbanity, cada uno con su galería correspondiente. Tenemos a Ana Barriga y a Abel Iglesias, que básicamente es esto, ¿no? No sé si habréis visto un poco lo que era el texto de esta sesión que está en el programa, pero es eso, ¿no? El arte para unos tiene que emocionar, para otros tiene que perturbar, bla, bla, bla. Pero sobre todo hay una parte que no se suele hablar, que además está conectada también un poco con lo que es el espíritu de esta feria o de todo aquello que está relacionado con el arte urbano, que es el concepto de la expedición, ¿no? El artista urbano tiene que ser expeditivo. Y esas expediciones, digamos, a veces pues generan situaciones y experiencias que es imposible que sucedan en esa idea que antes hablábamos del cubo blanco, ¿no? De la galería, del museo. Cuando está en la calle, pertenece a la calle, la exposición a la que se pone el artista urbano es total y pueden pasar mil cosas, ¿no? Todos los que hemos trabajado en la calle sabemos muy bien de qué va esto, y un poco queríamos hacer esta sesión para poner esa parte del artista en valor, esa parte que está más pues cerca de la idea del coraje, de la valentía, de la disrupción, de la subversión incluso muchas veces, ¿no? Más allá de trascender la legalidad incluso de las cosas, es lo que realmente pues a veces hace que este oficio o esta parte del sector artístico contemporáneo sea realmente divertido y singular, ¿no? Y entonces a partir de ahí vamos a hacer un poco la misma estructura que antes. Vamos a darles un espacio individual para que ellos pues expliquen lo que les dé la gana, así de claro. Y a partir de ahí pues yo tengo unas preguntitas para ir pinchando para ver qué sacamos, ¿no? Habíamos dicho que empezamos con Abel, que ya tenemos el material preparado, ¿no? Sí, sí. Tenemos un vídeo que vamos a pinchar de background ahí. A ver, tengo algunas imágenes que quería hacer un poco de entrada y hablar sobre el riesgo, el arte y todo eso, ¿no? Dale, Abel, todo tuyo. Vale. Pues nada, a ver, desde el riesgo, bueno, los que trabajamos o venimos desde algún momento de graffiti, ¿no? Hay un background de riesgo bastante importante y considerable. Esta es una imagen cortando un respiradero para entrar al metro. Esto es en Diagonal, Barcelona. Y bueno, claramente, es decir, el hablar de riesgo, cuando vienes desde un background así, es como algo bastante implícito, ¿no? En la obra, va bastante de la mano. Estamos bastante acostumbrados y tampoco supone ninguna novedad. Muchas veces en las ferias o desde las galerías se olvida un poco todo esto, ¿no? Y se tira bastante de lo que se ha vendido mucho, que son los murales de colores, ¿no? De las cosas más vendibles, ¿no? Pero bueno, también acciones que tiran más del riesgo y de ahí nace todo, o sea, todo esto que tenemos aquí nace un poco de esta actitud o de esta manera de entenderlo. Esta otra imagen, y bueno, riesgo, hablando de riesgo, esto para mí ejemplifica claramente el riesgo. Esto es lo que llamamos un contrapa, ¿no? Que tú pintas entre 2 metros y, bueno, tienes el riesgo de no tener foto, de que te lo quiten sin servicio, de quedarte sin rulo, que va directo al lavadero, de perder la pieza directamente, ¿no? Es decir, en el momento que tú ya en el graffiti coges y te gastas un dinero en pintura, en gasolina, en medios, en ciertas cosas para hacer una pieza que puede ser que cortando el respi antes de entrar te cojan, te quiten la pintura, que pintes un contrapa, que no tengas foto, que no llegues ni a culminar la pieza, ¿no? O sea, es un background de riesgo constante. Y nada, me parecía que era una buena manera de ejemplificarlo. Vale, esto de aquí es una pieza mía, fuera de graffiti. Como hablaban en la charla antes, pues bueno, hay artistas que vinculan más lo que hacen en calle o en exterior con obra más de galería o de arte, entre comillas, ¿no?
En mi caso lo mantengo un poco separado y nada, luego está el riesgo dentro del arte, que en el momento en que tú planteas tu idea, ¿no?, tu manera de verlo o tu visión, ya estás asumiendo un riesgo realmente. Porque claro, una cosa es que tú vayas directo a algo legitimado, algo que sabes que va a funcionar, y otra es que, bueno, plantees lo que tú crees o lo que tú creas y, bueno, pues corres ese riesgo, ¿no?, de si va a funcionar, si va a aceptar, si lo van a entender y, bueno, ese es el otro riesgo. Luego tengo un vídeo yo de una acción mía que realmente es donde expuse estas piezas, que no sé si quieres verlo ahora o... ¿Podemos pinchar el vídeo, por favor? Sí, son 9 minutos, va sin voz, pero os puedo ir explicando un poco. Bueno, el vídeo que os voy a poner es de una exposición que hice con Baba Gallery en Valencia. Y es cuando presenté estas piezas y realmente la exposición, claro, quedó un poco en el aire y me interesaba también ponerlo aquí porque quedó todo como un poco de el chico de los hinchables, ¿no? Y se entendió todo un poco mal, ¿no? Quedó como los hinchables, nada más, y lo importante y lo interesante de esa pieza es el contexto, ¿no? Es la apropiación del espacio. Fue una pieza realmente ilegal y hablando de riesgo, tengo que nombrar aquí a Baba Gallery y a Saúl, que en todo momento apoyaron esa idea. Como una galería me parece que es de las pocas que se mojan en proyectos así y que respaldarían algo así. Y os pongo un vídeo que tengo algunas imágenes inéditas de cuando encontré el espacio, de, bueno, de abriendo la entrada, etcétera, montándolo un poco. A ver. Voy a girar un poco para verlo y así os puedo comentar. El espacio es una estación de metro que está bajo construcción. Como veis aquí es esto el Mercado Central de Valencia. Pues nada, la exposición consistía realmente metimos casi a 100 personas que no sabían ni a qué iban ni qué es lo que iba a pasar. Las convocamos vía mail, vía Instagram, etcétera, a quien creíamos que le puede interesar. Y nada, a partir de ahí, pues bueno, aquí podéis ver imágenes, que son de las primeras veces que entré, que descubriendo el espacio. Esto actualmente es un parking de 5 plantas en el Mercado Central, la Plaza de Brujas de Valencia, en pleno centro, que en ese momento estaba aún por construir. El parking culmina en una 7ª planta, -7, digamos, que será una futura estación de metro de las líneas estas de Valencia que están por terminar. Era una manera también de reivindicar espacios en desuso, ¿no? La apropiación esa indebida, porque claro, desde ayuntamientos y todos, muchas veces se generan obras, se generan una serie de espacios que no se les da ningún uso, que muchas veces quedan en decadencia, como veis, y realmente era crear un espacio inmersivo que solo se ha abierto una vez al público, digamos, de esa manera, con la exposición. La próxima vez que se abra al público será ya una estación de metro, no sé cuándo será, pero ahora mismo ya es imposible acceder porque ya justo terminó la exposición y empezaron las obras, hay un parque encima y es totalmente inaccesible. Esto es la primera vez que lo encontré y bueno, pues grabé una serie de vídeos en donde iba, bueno, explorando un poco el espacio y todo. Y bueno, los hinchables, volviendo otra vez al tema de los hinchables. El tema de los hinchables no es vamos a hacer hinchables de colores, qué bonitos son, qué bien quedan, no. El tema era también buscar una infraestructura que pudiese funcionar en un espacio en que vas a montar una exposición de 2 horas, la vas a desmontar, es ilegal. ¿Cómo metes unos tamaños muy grandes? ¿Cómo metes tú unas piezas ahí para que funcione de la manera que se debería? Se pueda montar, desmontar y la gente lo pueda ver. Pues bueno, ahí entró el papel de los hinchables. Luego le he dado más uso, exactamente, he hecho más piezas, pero es más la pieza adaptada como el lenguaje de hinchable aquí va con el medio, ¿no? No es el tema de un hinchable y ya está, y tiene un sentido ya contextualizado en la acción y en el sitio, exactamente. Bueno, aquí como veis, esto ya sería ya la parte donde se da la exposición, aquí abajo, que esto es la 7ª planta. Es un poco largo, ¿eh? Bueno,
Tiene un final, vamos a ver. Tiene final, se va a ver, se va a ver. Hay como una cronología un poco como el descubrimiento del sitio, ¿no? Luego el momento en que se abrió, luego el montaje de las piezas, unas fotos finales donde se ve lo que fue la exposición un poco, ¿no? Sobre todo le he dejado bastante espacio a todo esto, bajando las escaleras, todo, porque el espacio es muy importante en esta pieza. Es decir, la pieza en sí no son simplemente los hinchables que hemos visto antes, sino la pieza es realmente el hecho de la experiencia. Es decir, las escaleras, había una cosa muy curiosa, y es que bajando, eran 7 plantas, cambiaba hasta la temperatura. Es decir, tú bajabas y ibas notando el frío, la humedad. De hecho, es una pieza inmersiva. La pieza es el espacio también. Por eso esos hinchables, quitados de este contexto, no tienen el mismo sentido ni el mismo concepto, ¿no? Digamos. A ver, que ahora aquí debería ya cambiar. Muy lúgubre esto, ¿eh? Es en Valencia, ¿no? ¿Has dicho? Es en Valencia, sí, Valencia. A mí me gustaría aprovechar este tiempo mientras se proyecta el vídeo para preguntarte ya directamente 2 cosas, ¿no? Primero, Sí, adelante, claro. ¿en qué momento decides que eres artista? Que a veces también, dicho a uno mismo, es un poco fuerte, ¿no? Cuando a veces dices, soy artista, ¿no? A veces parece que es algo que empieza por lo que te dicen los demás, ¿no? Queda mejor cuando te dicen los demás que cuando dices tú mismo, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo se genera esa relación con la calle? Realmente esta pregunta ya me la han hecho otras veces y la reflexioné una vez, que me la hicieron por escrito, ¿no? Y la tenía que contestar, la reflexioné. Y llegué a la conclusión que realmente yo me considero artista cuando tengo un cuadro con 5 años firmado y fechado. En el momento en que yo le puse la firma y la fecha a ese cuadro, yo con el tiempo me he dado cuenta que ahí es cuando realmente dije, vale, esto es para una prosperidad, ¿no? No es simplemente un dibujo, le estoy dando una fecha, le estoy poniendo un nombre y con el tiempo he dado la conclusión de que ahí es el momento en que yo me considero artista. Graffiti, la calle y todo, pues viene después, no es algo que viene en ese momento, está claro. Yo he pintado siempre, he hecho dibujos siempre, bueno, y pues como chaval inquieto, supongo, ¿no? Te llama ciertas cosas y te metes en... Tú no pintabas en la calle por rebeldía, tú realmente tenías una búsqueda de lenguaje artístico. Es decir, había... Sí, exactamente. ¿Podrías construir un lenguaje, un relato? El grafiti es una manera de que tú directamente, bueno, grafiti, la calle, llámale como quieras, los trenes, tú coges tu obra y la pones directo delante de la gente, ¿no? No necesitas un apoyo de una galería ni de nadie que confíe en ti. Si tú crees en ti, confías en ti, es suficiente. Sin embargo, tu obra ahora tiene una distancia enorme en cuanto a lo que es incluso la propia pintura, ¿no? Sí. ¿Por qué pasó? No, a ver, yo realmente, aunque hay una serie de piezas que yo trabajo bastante en volúmenes, en temas escultóricos, ¿no? Yo me considero pintor realmente. Pintor porque la escultura la trabajo de la misma manera que trabajaría la pintura, es decir, la investigación está un poco en trasladar lo que sería la pintura a la escultura, ¿no? Y encontrar ese vínculo. Y también en la pintura, trasladar a la escultura, es decir, es recíproco, bidireccional. Y bueno, la conexión está ahí un poco, ¿no? De ir creando el lenguaje, ¿no? Y la investigación está en eso. ¿Esta sería la locura más grande que has hecho? Contando toda la pieza como una pieza, porque es eso, sí, sería la obra más grande, sí. ¿Y la próxima? ¿Nos quieres avanzar un poco o no? La próxima voy a presentar un solo show en Punto Gallery, en Valencia. Y nada, eso será. Ya veréis más. Exactamente. Por ejemplo, también ahora la pieza que he puesto en Callao, al lado de la Boca de Metro, es también un poco de estas características, pero en otro contexto, ¿no? Con permisos, de otra manera, otros materiales también. Y claro, yo creo que ahí igual se esperaba un poco también, ¿no? Algo parecido a esto. ¿Qué pasa? ¿Es parecido a esto? Sí, para mí es lo mismo. Lo único que el lenguaje es acero crudo, ¿no? Es acero inoxidable. Eso yo creo que también
es como una puerta para que la gente pueda entender también más esta pieza. Es decir, no es que yo trabaje full color todo, no es que sea el chico los hinchables, como he dicho antes. Sí que tengo cierto monumentalismo en mi obra, ¿no? Y me gusta eso. Pero aparte de eso, el lenguaje no es único color, no es único hinchable, no es único tal. Eso cualquier artista yo creo que lo sabe, ¿no? Aquí tenemos a Ana. Quiero decir que es un poco complicado como artista esclavizarte, ponerte unas esposas, ¿no? Y casarte con una disciplina solo, como... Bueno, aquí veis alguna imagen de cuando la exposición. Bueno, si... Sí, no, si te parece bien, oye, muchas gracias. Muy interesante. Vamos a dar pie a Ana. Claro. A ver si desde control podemos pinchar el link que os hemos pasado. A ver qué habéis encontrado. Y bueno, Ana, ¿qué nos cuentas? ¿Qué es el riesgo para ti? ¿Sin riesgo no hay arte o sí? Empezamos con el riesgo directo. A saco. Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir, muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo creo que sí, todo eso. Ese. ¿Se puede poner más grande? ¿Dónde está el de control? Ahí detrás. ¿Lo puedes poner más grande, por favor? ¿La imagen? Ah, vale. Guay. Pues la pregunta es que sin riesgo no hay arte, esa es la pregunta, ¿no? Yo pienso realmente que sin riesgo no hay vida, sencillamente. Vamos, para mí esto es mi vida y mi forma de entenderla y todo eso, ¿no? Y evidentemente tú tomas riesgo cuando te dedicas cuando quieres ser artista o cuando crees que puedes dedicarte a esto, porque esto es que hay que estar súper loco, muy, muy loco, pero también a la vez tienes que tener los pies muy bien puestos en la tierra, porque esto es magia, poder dedicarte a esto, ¿no? Yo que me considero pintora, vamos, me considero pintora. Yo canto súper bien, pero vivo de la pintura. Pero bueno, es mentira, no canto súper bien, vivo de la pintura y bueno, en el momento que tú coges un lienzo en blanco y tú empiezas a generar esa magia que tiene esto de mezclar un color, de la textura, de todo esto, ese riesgo todo el rato, porque aunque tú tengas una idea previa, que yo antes de empezar a trabajar siempre tengo una idea previa y hago un montón de bocetos, hago bodegones físicos, hago todo tipo de ensayos antes de enfrentarme al lienzo o al soporte que sea, ¿no? Pero evidentemente cuando tú estás ahí, la pintura te domina, eso es el riesgo, ¿no? Y después también la iconografía que cada uno utiliza, ¿no? Yo siempre trabajo con temas generales como son la muerte, la sexualidad, el amor, son cuestiones vitales, ¿no? Pero siempre lo trabajo con mucha ironía, mucho sarcasmo y quizás eso pues me permite restarle seriedad a temas tan solemnes, ¿no? Porque yo pienso que si no le meto esa parte de ironía, de reírnos un poco de nosotros mismos, la vida es muy dura, esto no se aguanta. Entonces necesito divertirme con estas cosas, ¿no? Y el proyecto, qué grande, muchas gracias. Solo os voy a enseñar una imagen. Y este es el último proyecto que hice, es uno de los más importantes, bueno, o por lo menos más, yo pienso que es el más salvaje que he hecho. Fue para el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, se inauguró el año pasado por esta fecha y me propusieron una cosa muy difícil porque era trabajar para un espacio específico y aunque yo siempre me gusta trabajar con el espacio, vincular a los visitantes a que entren dentro de mi imaginario, quizás por eso de ahí las dimensiones, ¿no? Pero este proyecto en concreto era para el CAC de Sevilla y aquello era es el monasterio de la Cartuja. Entonces, como era un proyecto específico, yo tenía que empezar a investigar sobre qué se había hecho allí antes, ¿no? Entonces, empecé a investigar sobre los monjes, sobre la fábrica de cerámica, sobre el edificio en sí. Y la idea del proyecto surgió un viernes a las 3 de la mañana, que estaba viendo yo un documental
que encontré por ahí, que se llamaba El Gran Silencio, que es un documental precioso, pero es un coñazo. Era 3 horas de documental un viernes por la noche, yo sola en mi casa, sin beberme ni un vino ni nada, porque tenía que estar concentrada porque estaba trabajando. Y en ese momento yo estaba pensando, hostia, ¿qué mierda de vida tengo? ¿Qué está pasando? O sea, es que yo con la edad que tengo debería de estar de fiesta por ahí, ligándome a alguien, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero a la vez pensaba, si yo tengo vida triste, más triste es la de los monjes, ¿no? Porque en ese documental no pasaba absolutamente nada en esas 3 horas. Era increíble. Se levantaban, miraban al sol, pestañeaban de vez en cuando, yo qué sé, así todo el rato 3 horas, ¿no? Pero yo me lo tragué entero porque digo, en algún momento va a pasar algo, pero no pasaba nada. Entonces ahí fue cuando empecé ya a trabajar con esta idea de hasta qué punto el ser humano es capaz de dejar lo mundano en pos de la fe, ¿no? Cómo esta gente dejaron su vida para los religiosos. Y me planteé ahí que cuáles serían nuestros dioses hoy en día, ¿no? Y por eso hay planteado a modo de matriosca las grandes potencias mundiales, ¿no? Que para mí pues serían nuestros dioses hoy en día, que sería como el fútbol, la religión, la política, y se me olvida alguno, sí, las redes sociales, que ya no me acordaba. Y bueno, es un cuadro de Vanita y al final del cuadro, en los extremos, pues aparece la carabela, que es como, vale, que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero que te va a morir. Y al final de la carabela, pues, están los perros, los cancerbelos, que son en la mitología, que cuando te mueras vayas al infierno, pues encima no vas a poder salir de ahí porque están los perros para asegurarte de ello, ¿no? Y bueno, también el cuadro pues fue muy salvaje porque fueron 15 metros de cuadro por 4 de alto, y esto es una puñetera locura, y he dicho la palabrota porque es que yo creo que es como se explica mejor, porque mi estudio no es tan grande. Mi estudio, yo tenía el cuadro grapado en el techo, en la pared y en el suelo para pintar esto. Y bueno, al final lo recogí y me fui a Cádiz, a una nave que tienen mis padres, y allí lo pinté, necesité asistente y demás, porque cuando se me cayó el cuadro 2 veces en la cabeza, porque no podía con la pieza, pues dije, necesito ayuda. Entonces, pues la pedí y me vino muy bien. Y ya está. Muchas gracias, Ana. Nada. Muy bueno. Oye, ¿vosotros cómo veis el sector? ¿Arriesga? ¿No arriesga? ¿Arriesga lo suficiente? Desde los galeristas, los comisarios, los que de algún modo pues dan de comer a los artistas, entre comillas, los que venden vuestras piezas, los que os abren nuevos caminos. ¿Cómo lo veis? Podéis ser críticos, ¿eh? Que creo que no hay ningún galerista por aquí ahora. Dale tú mientras bebo yo agua. Bueno, en general, pues bueno, yo creo que la galería espera bastante a que un artista esté legitimado y apuesta bastante sobre seguro. Creo que no se arriesga demasiado, como yo lo veo, viniendo desde que tengo amigos, conocidos y todo, que están intentando sacar cosas, hacen buenos trabajos y todo, pero hasta que la galería no ve cierta rentabilidad, ¿no? O cierto movimiento que le puede beneficiar, pues no mueven ficha en general. En tu opinión es todo bastante conservador todavía, más conservador de lo que... No sé a qué te refieres con conservador. Bueno, que no arriesgan lo que podrían, ¿no? Que la galería es conservadora. Sí. Bueno, no, yo lo entiendo, porque al final la galería es un negocio. O sea, nosotros como artistas lo podemos ver de una manera muy pura, ¿no? Muy emocional o muy introspectiva, muy única, ¿no? Pero para la galería es aparte de un placer, ¿no? Que también les proporcionará y que les guste, les motive, por supuesto, también es un negocio. Nosotros también intentamos vivir de eso, por supuesto. Pero yo entiendo que la galería igual tiene que asegurar más una serie de cosas, ¿no? Entonces, el que es conservador al final es el que compra, porque si el que compra pide conservación, la galería claro, eso tiende a esa demanda. Claro, podemos movernos ahí ya, porque un coleccionista tampoco... El público no arriesga demasiado tampoco, ¿no? A la hora de consumir un... A ver, es que claro, yo no te puedo hablar en términos generales. Yo te digo un poco la sensación que me da, viendo desde muchos amigos, conocidos y todo, que hacen buenos trabajos y tal, y están en la sombra un poco porque es complicado encontrar una galería que apueste por ti si no
sin antes tener un cierto background ya de... Es un poco como lo de ir a buscar trabajo y si no tienes... si no has trabajado ya no te lo dan, ¿no? Pero primero te han de dar trabajo para... Pues por ahí va un poco el tema. ¿Qué opinas, Ana? Yo opino que sí hay riesgo, por supuesto. Vamos. Es que pensar que no hay riesgo para personas que se dedican a esto, que eso es todo el día es un aprendizaje. No hay un camino marcado para decir, no, si quiero vender un cuadro tengo que hacer esto. Verás, hay algo, ¿no? Pero es muy difícil todo. Muy difícil la creación, es muy difícil vender algo, es muy difícil hacer exposiciones, es súper complicado. Entonces yo creo que hay riesgo, que claro, dentro de ese riesgo pues tú conoces y tienes más facilidad a lo mejor para llegar a ciertos puntos, pues en ese sentido sí puede ser más no tan arriesgado, ¿no? Pero realmente yo pienso que sí, es evidente que esto es una feria y que pues las ferias son ferias y lo entendemos como tal. Al final esto es no es que sea un producto, pero tienen que vender y nosotros tenemos que vivir de esto también. Pero en el momento que alguien entra a su estudio y dice, voy a pintar, pues dime tú si no hay riesgo ahí, ¿sabes? Porque es que tú estás dedicándole tu vida a esto y a lo mejor eso sale o no sale. Y después el galerista que dice, voy a coger a este artista y lo voy a exponer y demás, pues a lo mejor eso no funciona. Dime tú si no hay riesgo. Siempre, siempre, yo estoy de acuerdo. Aparte, antes de la sesión que hemos tenido antes, han pasado 3 galerías, que ya solo el hecho de en los tiempos que corren, montar una galería y ya requiere de un riesgo en sí mismo, ¿no? Ya como negocio y como fórmula de vida, ¿no? Casi. No, totalmente. Pues, a ver, ¿alguien del público quiere intervenir? ¿Alguna pregunta? Repito lo mismo de antes. Ah, Anita, toma. El micrófono pesa, ¿eh? Hola. Hola, encantada. ¿Cómo os gustaría a vosotros que arriesgara más una galería o un comisario para apoyaros? ¿Cómo nos gustaría? O sea, ¿qué os gustaría que hiciera? Es decir, si decís que son bastante conservadores aún, ¿qué os ayudaría? ¿Qué pensáis que sería bueno que pudieran hacer? A ver, yo realmente lo que creo que puede ser interesante es como respaldar sobre todo a gente que no tiene esa visibilidad que da una galería, sobre todo. Igual que en su momento han podido creer en mí, como darle más esa opción a otra gente que está un poco en la sombra. Yo de riesgo no hablaba de... Está por supuesto que hoy en día hasta abrir una tienda de palomitas es riesgo. Quiero decir que exactamente, pero que riesgo es constante, está claro. Yo el riesgo me refería en el tema de apostar por gente que no esté legitimada. Simplemente era eso. Quiero decir, por gente que igual no tenga un nombre dentro del mundo del arte o no haya hecho ninguna acción que le dé ese nombre, pero que puede decir, oye, pues mira, voy a apostar por esa persona. Claro, mi respuesta es que yo te hablo de mi experiencia. Yo he tenido mucha suerte desde que empezaba, porque he tenido comisarios y galeristas que desde muy pronto han confiado en mi trabajo. Y no sé, yo recuerdo la primera exposición individual que tuve, que fue a través de una beca que gané en Sevilla. Bueno, en Sevilla no es andaluza, ¿cómo se llama esta beca? Ya no me acuerdo, qué horror. Iniciarte, perdón, espero que no me estén escuchando. Pues Iniciarte, el jurado que me seleccionó a mí para que el jurado eran artistas, eran críticos, eran comisarios. El jurado que me dio a mí esa beca fue una locura, porque yo miro esa exposición con el tiempo y el proyecto que yo presenté, y eso fue un milagro que a mí me dieran ese premio. Así que dime si no están arriesgando. Yo creo que sí arriesgan. Lo que pasa es que, claro, después cuando vas teniendo un nombre, vas teniendo un nombre o la gente te va conociendo, pues es más fácil acceder a otro tipo de proyectos o que cuenten contigo y demás. Pero aquí estamos los dos y en algún momento ha habido alguien que ha confiado en nuestro trabajo y por eso ahora mismo estamos aquí, ¿no? Entonces yo creo que sí están arriesgando. Sí, por supuesto en algún momento alguien confía en ti. Yo solo en términos generales de darle igual un poco más de cancha a chavales jóvenes que están ahí con ideas buenas, nada más.
Bueno, es que es muy interesante que te ha hecho la pregunta tu galerista, además. Sí, lo sé. Claro, lo hay que sé. subrayarlo, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué pasa? Muy bien. No, pero yo no hablo de casos, a ver, yo hablo de casos de lo que veo yo en general en el sector, digamos, yo no, Sí, no, no estamos hablo de hablando cosas en concretas, términos digamos. muy generales. Exactamente. Eso tiene su riesgo también, hablar en términos generales. Yo, por ejemplo, el cuadro que traigo aquí de 3 metros, que tampoco me cabía en el estudio cuando estuve pintándolo. Necesito un estudio más grande. Pues recuerdo que cuando Juan Pablo es mi galerista, me llamó para hacer el proyecto y me dijo, haz lo que te dé la gana. Y le planteé el cuadro de 3 metros, unas velas, unas esculturas de vela que sé que eran unas muñecas bravas, que las llamaba así porque ellas mismas se autodestruían porque las velas, la llama la tenían las tetas y tenían esta postura. Entonces, cuando tú prendías la vela, se quemaban ellas mismas. Y Juan Pablo me dijo, haz lo que te dé la gana. Le presenté eso y a él le encantó. O sea, a todo me dice que sí. Eso es fantástico. Trabajar con alguien así es genial, porque tú no tienes límites en tu estudio, ¿no? Yo creo que no podría trabajar de otra manera. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Qué hacemos esta noche? Oye, pues si... ¿Seguro? ¿Nadie más quiere intervenir? 3, 2, 1, ¿no? Súper bien. Oye, pues un aplauso para los dos, por favor.